alcanzó y mi vida coronó. Mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. 7 pecados capitales. 7 pecados capitales. Y usted dice, hermano, 7 nomás. Bueno, no. De estos 7 se desprenden todos los pecados, ¿verdad? Pero 7 pecados capitales. Ahora, ¿de dónde viene el concepto? ¿De dónde viene este concepto de 7 pecados capitales? El concepto como tal de 7 pecados capitales se ve implicado en toda la Biblia. O sea, este concepto de pecados capitales está en toda la Biblia. Ahora, lo que no existe es una lista exhaustiva de estos 7 pecados enumerados allí. Esa lista como tal no existe allí. Lo que nosotros encontramos es una lista que no los encierra todos, que menciona algunos de ellos, que se encuentra en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, donde dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y te da allí una lista de ellas, como los ojos altivos, lengua mentirosa,
las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr contra el mar, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Todos estos pueden estar relacionados con los que nosotros vamos a hablar allí. Pero de estos, la gran mayoría de teólogos en la historia ha encontrado que se desprenden todos los demás pecados. Pecado es pecado. No se puede clasificar si uno es mayor o menor. Pecado es pecado allí. Ahora, esto es de lo que han encontrado que se desprenden todos los demás. Incluso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, también hace mención de algunos de estos pecados y no los encierra todos, pero están algunos de ellos allí y los enfoca como obras de la carne. Y dice allí, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, cero, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo no cierra esa lista, sino que la deja abierta y dice, y cosas semejantes a estas. O sea que dentro de los que nosotros vamos a hablar, algunos están mencionados aquí en esta obra de la carne que el apóstol Pablo habla. Ahora, la segunda pregunta que nosotros pudiéramos hacernos no es solamente de dónde viene este concepto, sino cómo llega este concepto a nosotros de los 7 pecados capitales allí. Bueno, la primera vez que fueron recopilados estos pecados capitales o pecados cabezas, ¿verdad? Que es realmente la traducción de capitis, es cabeza, pecados que están arriba allí, fue en el siglo IV después de Cristo. O sea, ya habían pasado 400 años aproximadamente, cuando allí la exegeta Evagrios de Nitra identificó allí 8, en su lectura de la Biblia, 8 malos pensamientos que surgen del corazón del ser humano. 8 de ellos él identificó allí. No fue hasta un siglo más tarde cuando uno de sus discípulos allí, Juan Casiano, en el siglo V, fue que introdujo estos 8 malos pensamientos que salen del corazón del ser humano y lo introdujo en Europa y lo popularizó en Europa allí como los 8 vicios principales. Después de eso, primero sale en el siglo IV, después en el siglo V se populariza en Europa y Gregorio I, fue el Papa Gregorio I allí, quien revisó este trabajo de Juan y de Evarius y lo redujo a 7 pecados capitales. Así fue que se llegó a 7. Primero se habían identificado 8 y después se llegaron a 7, los cuales estos 7 pecados capitales han sido reconocidos por los teólogos a través de la historia. Y según Tomás de Aquino, capital lo que significa es capitis, cabeza, ¿verdad? Y dice Tomás de Aquino en una referencia abordando este tema de los pecados capitales, que pecados capitales no se ha de hacer referencia a su magnitud. No se refiere a capitales por su magnitud, que sean más grandes o menores que otros allí, sino que estos pecados dan origen a otros pecados. En eso es que se les llama pecados capitales. Ahora, ¿cuáles son esos pecados capitales? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos pecados capitales? Bueno, entre ellos en primer lugar está el orgullo, la avaricia, la lujuria, la ira, la glotonería, la envidia y la pereza. Dice que a partir de estos pecados se desprenden muchos otros pecados
en nuestras vidas allí. Por eso es que le llaman de esta manera, no en su magnitud, sino simplemente por esto. Ahora, también el Papa Gregorio I dijo allí, y estamos haciendo alusión un poco a la historia, y hoy lo que vamos a estar haciendo es una introducción a la serie, básicamente. Él también compiló una lista de 7 virtudes que se oponen diametralmente a estos 7 pecados capitales allí. Y él las enumeró como la fe, esperanza, caridad, justicia, prudencia, temperancia y fortaleza. Fortaleza. Así que de estos 7 pecados es que nosotros vamos a estar hablando a lo largo de 7 semanas aquí. Ahora, ¿por qué hablar nosotros de esto? Es la otra pregunta, ¿verdad? Si esto quizás tiene un trasfondo que no tiene que ver con nosotros, sí, claro que tiene que ver con nosotros. Por eso es que vamos a hablar. Por eso es que vamos a hablar de ello. Porque esto nos afecta a nosotros sin importar la denominación que sea. Pecado es pecado, ¿sí o no? No importa la iglesia que vayas, pecado es pecado. Así que vamos a hablar de ello porque nos afecta a todos. Porque no es exclusivo de una iglesia, porque está en la palabra de Dios, ¿cierto? Y porque Dios dice que debemos de cuidarnos de ellos. Debemos de estar alerta, debemos de estar pendientes de ellos allí. Así que el objetivo de esta serie que comenzamos hoy no es tanto resaltar los pecados, porque en realidad los pecados, ustedes saben cuáles son y yo sé cuáles son, ¿cierto? O sea, que no es que vamos a estar enfocados en los pecados, sus características y dándole los pecados. No. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver personajes bíblicos de la Biblia que reflejaron estos pecados. Vamos a ver cómo ellos trataron con ellos, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca de ellos? Pero sobre todas las cosas, nuestro mayor enfoque va a ser cómo el Evangelio transforma esos pecados. Ese va a ser el enfoque. ¿Cómo es que se puede salir de eso? ¿Cómo es que el Evangelio transforma a una nueva criatura todos esos pecados allí? Ese realmente es un principio quizás un poco de que dice, vamos a estar hablando de pecado. No, vamos a hablar de transformación. De cómo es que Jesucristo vino para transformar todo esto y estar disponible para nosotros. Pero antes de nosotros comenzar con el primer pecado, que va a ser el orgullo la semana que viene, Dios mediante, si Cristo nos presta vida o no viene antes, o nos permite estar aquí, vamos hoy a hablar un poco sobre por qué pecamos nosotros. Porque antes de hablar de estos pecados hay que entender la razón del por qué pecamos. ¿Cierto? Para tener este concepto claro. Y para ello, indiscutiblemente, nosotros tenemos que ir de regreso al principio. Nosotros tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 13. Ahí es que se origina realmente todas las cosas. Así que si usted tiene una Biblia esta mañana, ahí yo le pido que la abra porque vamos a estar viéndola. Si no, enciéndala. ¿Ok? Enciéndela allí en su aparato electrónico y busque allí. Porque quisiera desglosar con usted poco a poco esto, el por qué pecamos. Y vamos a ir a Génesis porque me gustaría que hiciéramos varias observaciones. Varias observaciones en ello. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir al versículo 1. Y dice allí en el versículo 1 de Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No comáis de todo árbol del huerto. Ahora, observemos algo.
Me gustaría que usted observe el capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque en el capítulo 2, una página atrás o ahí mismo, usted va a encontrar realmente lo que Dios había dicho. Miremos allí versículos 16 y 17 del capítulo 2. Porque Dios no había dicho que no se podía comer de ningún árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios había dicho. ¿Qué fue lo que Dios había dicho? Mire el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, exceptuando de uno, del que está en el medio. Pero ¿cómo viene allí la serpiente más astuta que todos los demás animales del huerto, como dice la Escritura? Y le dice allí en el versículo 1, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol, no se pierda de vista eso, de ningún árbol. Y eso no es lo que Dios había dicho. ¿Por qué yo estoy regresando al principio y cómo es que el pecado obra y todo este tipo de cosas? Yo quisiera que viéramos aquí algo. La serpiente insta un pensamiento negativo en la mente de la mujer. Eso es lo que hace. Con que Dios ha dicho, no comerás, la palabra no, es un negativo allí. No comerás de ningún árbol que está, eso no era lo que Dios había dicho, bueno, ya lo sabemos. Pero lo que ella está buscando es otra cosa. Es otra cosa. No pierda de vista esto y lo vamos a ir desglosando así, hermano. Hermano, los pensamientos negativos despiertan emociones fuertes en nosotros. Los pensamientos negativos despiertan emociones fuertes en nosotros y favorecen conductas inadecuadas. Si no, haga una retrospección en usted y mire cuando hay una prohibición, cómo usted está maquinando ya, inmediatamente. O que le prohibamos a un hijo algo para que usted vea cómo ellos están viendo la manera en que lo van a hacer. La serpiente, como gran conocedora, ella no viene a confrontar a la mujer con la soberanía de Dios de manera directa y frontal. No. She's go around. Ella va por los atajos, por las esquinas, sutilmente. Y lo primero que hace es tergiversar lo que Dios había dicho. Y segundo, introducir un pensamiento negativo para crear una reacción psicológica negativa en ella. Y lo vamos a ver más adelante en los versículos, porque los versículos más adelante nos muestran esto aquí, hermano. Hermano, la insinuación y las verdades a medias ha sido algo que ha sido usado aún desde el mismo principio para crear confusión, para crear desánimo y para apartar a todo el que más se pueda de la verdad de Dios. A todo el que más se pueda. ¿Sabe cuál era parte del plan de esta serpiente astuta o de quien estaba en ella? Iniciar una conversación, plantar una semilla y dejarla ahí. Ese era todo el inicio. Iniciar una conversación, plantar una semilla, en este caso negativa, y dejarla allí. Ya. Mire el versículo 2 y 3. Miremos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer responde correctamente en este caso.
tratando de corregir a la serpiente. ¿Eh? Ella responde correcto y trata de corregir. ¿Usted ve ahí la corrección? ¿Y usted cree que la serpiente no sabía que esto era lo que Dios había dicho? Entonces, ella cae en el juego de la serpiente. ¿Y cuál era el juego de la serpiente? ¿Qué es lo que podemos nosotros leer entre líneas? El juego de la serpiente era continuar en la conversación, continuar en esa relación. A mí nadie me podrá convencer que entre el versículo 1 y el versículo 2 tuvo que haber pasado tiempo. Eso no sucedió automáticamente. Entre los versículos que encontramos nosotros, del 1 al 13, pasó tiempo. Esto no se da. ¿Sabe por qué yo lo sé? Por la experiencia del pecado. El pecado acecha tu vida y no acecha de una vez así. Él viene entrando poco a poco. Vienemos acariciándolo, venimos viéndolo. Nos viene susurrando en el oído. Y vienen pasando cosas en tu vida y en mi vida. Y poquito a poquito nosotros vamos abrazando esto. Y vamos cediendo terreno. Y vamos allí contemplando la posibilidad de que, bueno, sí, que tal vez. Poco a poco. Poco a poco. Por lo tanto, cuando la serpiente viene en un principio, en el versículo 1, y lanza la palabra que Dios había dicho, tergiversada, ella sabía a ciencia cierta lo que estaba haciendo. Ella estaba buscando una conversación que se prolongara más con la mujer, porque quería establecer una relación. Siempre yo he dicho esto cuando a veces he enseñado en talleres sobre matrimonio. Cuidado con las conversaciones prolongadas en el sexo opuesto. Cuidado, no son saludables. Cuidado. No, yo tengo una amiga en el trabajo que usted sabe que este es mi pana y nos hablamos a las 2 de la mañana. Cuidado. Cuidado. ¿Sí o no? No, hermanos. Cuidado con esas cosas. Hay peligro ahí. Hay peligro ahí. Debemos observar también algo aquí, hermano, que se lo voy al final lo voy a abordar de nuevo, pero observe, Dios en ningún momento había dicho que no se podía tocar el árbol. No se podía. Dios no había dicho eso. La mujer lo introdujo en su conversación para atrás con la serpiente. ¿De dónde lo sacó? No sabemos. ¿De su autoría? Posiblemente. Pero Dios cuando dio la instrucción a Adán, no le dijo que no se podía tocar. Le dijo que no podías comer de él. Así que si en algún momento la serpiente le dice, tócalo, mira, tócalo, que no te va a pasar nada. Y ella lo toca y no le pasa nada. Y dice, sabes que tienes razón, ¿no? Dios me está escondiendo algo. Algo no quiere Dios decirme. Algo no quiere Dios que yo sepa. Porque Él solamente quiere ser el centro del universo. Por eso el otro paso, al comer de ella, ya le sería totalmente natural allí. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Es muy importante que cuando hablemos de la instrucción divina, de la palabra de Dios, sea en un grupo pequeño, en un foro amplio, sea en escuela dominical o con un amigo, amiga, en las redes sociales, nos apeguemos a la Escritura tal y como está. Nos apeguemos a la Escritura tal y como está y separemos su opinión y mi opinión de lo que dice Dios. ¿Ve? Porque sí, usted y yo podemos tener una opinión y no hay nada malo con eso y de hecho la tenemos.
porque muchos de los comentaristas bíblicos que nosotros leemos y que recurrimos para ampliar en el conocimiento, muchos de ellos es una opinión de ellos, es una interpretación basada en estudios que ellos han hecho, ¿verdad?, de años. Pero lo que dice la palabra de Dios es inalterable y no podemos agregarle o quitarle. No podemos, no debemos hacer esto. Yo no sé de dónde la mujer Eva saca esto de que no lo tocaréis. Yo no lo encuentro en la palabra del Señor. Eso fue un agregado allí. ¿Sabe? Siempre habrá la tentación de poner a la par mi interpretación de las cosas con lo que Dios ha dicho. Y hoy en día vivimos en tiempos que usted ha escuchado mucho de esto. Yo no tengo que decirle a usted. A mí Dios me dijo, a mí Dios me reveló, y eso lo vemos por todas partes. Bueno, si Dios te lo dijo, debe de machar, debe pasar por este filtro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si pasa por este filtro, estoy ok. Está bien. ¿Ve? Más bien, pues vienes a decirme algo que ya Dios ha revelado, pero vienes a confirmármelo, vienes a exhortarme, vienes a animarme. Gloria a Dios. Si no pasa este filtro, pues uno tiene que decidir qué hace con eso, ¿verdad? Allí. Y uno tiene que tener cuidado realmente con esto, hermano. Miren lo que en la conversación del mismo capítulo 3, versículos 4 y 5, porque así es que se originó el pecado, así es que entra el pecado en la humanidad. Y la serpiente dijo a la mujer, ¿ves la conversación aquí de nuevo? Ellos estaban en una conversación. Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, mi pregunta es, ¿tenía Adán y Eva los ojos abiertos o no? Sí, ¿verdad? Ellos estaban con los ojos abiertos. Ellos funcionaban en el huerto del Edén. De hecho, Adán trabajaba en el huerto del Edén. Él estaba ocupadísimo con una agenda cargada todo el día poniéndole nombre a los animales. ¿Sí o no? Ellos estaban funcionando, ellos estaban trabajando. O sea que el trabajo nunca ha sido una maldición. Porque a veces escuchamos eso por ahí. No, lo que fue maldita fue la tierra por causa del hombre. Y lo que más adelante viene. ¿Ok? Lo más adelante viene. Pero había trabajo. Pero sus ojos estaban abiertos, sus ojos literales estaban abiertos. Claro, Dios no estaba hablando de los ojos literales. Dios estaba hablando ¿qué? Los ojos espirituales del corazón. ¿Verdad? Que es diferente allí. ¿Verdad? Ahora, el problema era que la serpiente quería que el ser humano viva desconectado de Dios y separado de Dios, porque eso es lo que es la muerte. La muerte es separación, ¿ok? De Dios. Y la serpiente quería que no era por los ojos literales esto que ven y lo que estaba pasando, era que la raza humana también se separara de Dios como Él se había separado de Dios. Y viviera desconectada de Dios. Y si Dios no interviene en ese mismo instante de la creación del ser humano, cuando deciden desobedecer, hubieran entonces comido del árbol de la eternidad y hubieran vivido eternamente en desobediencia a Dios. Dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió.
Ahora, observe esto conmigo y dígame si esto tiene lógica o no, lo que le voy a plantear ahora, o la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántas veces cree usted que Adán y Eva vieron ese árbol en el centro del huerto anteriormente? Ciertamente tiene que haber sido muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, más de una. Cada vez que pasaran por allí, cada vez que dieran su recorrido, vieran un atardecer, un amanecer, estuvieran paseando por el campo, yo no lo sé. Pero esta no era la primera vez que ella lo veía, ¿sí o no? Pero esta era la primera vez que ella lo veía con esos ojos. ¿Sabe por qué? Vamos de regreso al versículo 1. Porque le introdujeron un pensamiento negativo, un no. Y ese no venía caminando. Exactamente. Ese no venía caminando en ello. Y viene allí socavando. Y una conversación prolongada de la autoridad de Dios, que estaba realmente la serpiente socavando en la convicción de esta pareja con relación a Dios, estaba logrando efecto. Porque ya ella estaba viendo el árbol con otros ojos. Un árbol que estuvo delante de ella constante. Ahora, vino a mi mente algo, pero no lo puedo decir. Pero el pecado es así. Muchas veces nosotros no vemos a las personas o las cosas hasta que alguien viene y nos dice tal cosa de tal persona o de tal cosa. Y nuestra percepción cambia. ¿Sí o no? ¿De dónde sacaremos eso? Aquí estamos hablando de la vida real, de lo que nos pasa. ¿Ve? Porque antes no nos fijábamos en eso. Pero una vez que me lo dijeron, ¡ay! Los ojitos se van allá. Le pasó a la mujer. Y al hombre también le pasó. ¿Sabe? No de balde, el apóstol Juan nos dice a nosotros en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice algo bien interesante. Y dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y sigue el versículo 17 y dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Permanece. Las tentaciones nos van a llegar por estas tres áreas, mis hermanos. Por la carne, por los ojos y por la vanagloria, por el orgullo. Nos van a llegar por ahí. Por la carne, por los ojos, por la vanagloria que hay en el corazón allí del ser humano. Esa libre elección nuestra de obedecer o desobedecer siempre ha estado ahí. Estaban obedeciendo bien la instrucción de Dios hasta que se les siembra la duda. Cuando se les siembra la duda, ahí comenzaron a acariciar otro tipo de view, de vista, aquello. Cuidado, hermano, con aquellos pensamientos que no glorifican a Dios, que no honran a Dios, que no honran tu vida privada, que no honran tu matrimonio, que no honran tu hogar, que no honran tu familia, que no honran la familia de Dios en la fe. Cuidado, cuidado con ello. ¿Ve? ¿A qué me refiero? Pensamientos que Dios no es el único. Que todo es un invento mismo del hombre, que esto de la religión es un invento mismo del hombre,
que nos han engañado haciéndonos creer que hay un solo Dios verdadero cuando hay multiplicidad de dioses. Que esto de la vida eterna es una falacia, que es algo que se ha inventado el ser humano porque no puede explicar el más allá. Que la Biblia no es exacta, que no está completa, que ha sido cambiada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de pensamientos que pueden sembrar duda en nosotros, el pueblo de Dios. Mire la historia y aprenda de ella. Porque alguien quiere confundir, desanimar y tergiversar las cosas y a tratar de desviar la mayor cantidad posible de personas de Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? Como lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana si Cristo no viene antes, tergiversando la palabra de Dios, tergiversando la instrucción de Dios, minimizando y desacreditando la autoridad de Dios allí, hermano. Mire los versículos 7 al 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Bueno, fueron abiertos, pero es que ya tenían los ojos abiertos antes. Pero mire cómo sigue diciendo el versículo. Y conocieron entonces que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El versículo 9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No llamó a Eva, a la mujer. ¿Sabía Dios que ella había sido víctima del engaño de la serpiente? Claro que lo sabía Dios, o dejaría de ser Dios. ¿Sí o no? Pero llamó a quién? A Adán. Varias cosas. Porque a Adán se le había dado la instrucción. A Adán se le dio la instrucción. Él era el cabeza de esa familia. Él era el que debía de mantenerse firme, sin fluctuar, sin arriesgar sus convicciones y cuidar su familia de cualquier otra cosa que quisiese socavar lo que Dios ya había dicho. Pero se dio. Se dio allí. ¿Sabe, hermano? El hombre tendrá que rendir cuenta de lo que ha hecho con su familia. Usted y yo, hombres, vamos a tener que rendir cuenta de cómo hemos guiado a nuestra familia. Y no estoy hablando de salvación personal, eso es aparte. O sea, la salvación es individual. Pero la responsabilidad paternal, sacerdotal que nosotros tenemos, no nos las vamos a quitar de encima. Eso está ahí. Y gloria a Dios que nos dio una ayuda idónea para que juntos podamos hacerlo. Pero Dios nos va a pedir cuenta allí, mis queridos hermanos. Y dice el versículo 10 y 11. Y él respondió, el hombre en este caso, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieres? ¿No comieras? Mire la pregunta que Dios le hace a Adán. Dios lo sabía, pero está buscando una confesión, ¿cierto? ¿Quién te enseñó que estabas desnudos? En otras palabras, hermano, hermana y amigo que estás aquí, Adán y Eva, ustedes siempre han estado desnudos y no ha habido ningún problema. Ustedes hablaban conmigo y teníamos esta relación en el Edén y no había ningún problema con su desnudez. ¿Quién te enseñó
¿Quién te sedujo a hacer lo que no tenías que hacer? Dios lo sabía también. No había ningún problema con eso. Ahora, algo en el interior de Adán y Eva, ahora le da vergüenza dos cosas. Algo sucedió en su interior que le da vergüenza dos cosas que vemos en el texto. Verse desnudos y la presencia de Dios, de un Dios santo. Porque lo que hicieron fue a correr, a hacerse delantales con hojas, lo que fuese, es lo que dice la escritura. Porque ahora veían que estaban desnudos, pero siempre estuvieron desnudos. Pero algo despertó acá adentro. La malicia, el pecado. Lo que Dios le había dicho. ¿Ve? Y ahora también la presencia de un Dios santo, al cual habían desobedecido, también le da vergüenza. Y así te pasa a ti y a mí cuando hacemos lo indebido. Nos da vergüenza hasta ir en oración delante del Señor. Eso es un buen símbolo, una buena señal. No es malo lo que le estoy diciendo aquí. Es una buena señal de que hay temor de Dios en el corazón, de que reconocemos que hicimos mal y que necesitamos arreglar cuenta con Él. Eso es una buena indicativo. Mal indicativo sería que pequemos y no nos den ni siquiera remordimiento, porque hay un corazón de piedra ya. O sea que no es mala señal esto. Dios sabía que habían comido, pero le dice: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y ahí viene la clásica respuesta de nosotros en el 12 y el 13, que hasta ahí llega, ¿verdad? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera. Claro, en las reuniones de matrimonio pues hablamos de todo eso, pero algunos dicen, bueno, le echó la culpa a Dios y todo ese tipo de cosas. Pero él está respondiendo la pregunta de Dios. Claro, agregó esto allí también, la mujer que tú me diste, pero ciertamente era verdad, no era mentira. Pero no es que él estuviese echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿ves? ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en estos dos versículos? Muchas cosas, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos el efecto dominó del pecado. El efecto dominó del pecado. El pecado no solamente afecta a uno, sino a todos los demás que están alrededor nuestro. A todos los demás. Y justamente, hermano, ¿cómo es que es Dios? Ayer estábamos nosotros en el desayuno con mis hijos. Tenemos un app, se llama True for Kids. Y siempre en el desayuno lo compartimos, igual que cuando van para la escuela en las mañanas, el devocional también. Pero ayer estaba hablando de esto. Así que yo ayer tuve el sermón en el desayuno ya de una vez. Porque le digo, wow, Dios, yo no voy a perder este teaching moment que tú me estás poniendo en plato de plata aquí con mis hijos, de darle esto. Y comenzamos a hablar de esto allí. El efecto dominó del pecado. Y ahí fue que me enfoqué con ellos un poco más. Por las edades y por eso. ¿Por qué? Porque a veces ellos creen, es mi vida, es mi cuerpo, es mi esto, lo otro, ya yo de esta edad. No, lo que tú hagas va a afectarnos a todos. Decisiones que tomes erradas nos va a lastimar a todos y va a traer consecuencias a todos. Y lo que queremos es tratar de prevenir. En muchos casos no podemos prevenirlo todo, pero queremos instruirte, queremos de que sepas, tengas esta ventaja que quizás otros no han tenido, que no le han dicho.
O que alguien no se ha preocupado por decirle esto está mal y esto es malo. Y esto te puede hacer daño. Y ahora tú no lo ves porque cuando tenemos esa edad estamos como si medio blind. Y queremos que el mundo es nuestro y está bajo nuestros pies. Entonces uno aprovecha eso. Pero el efecto dominó del pecado, hermano. Cuando hay un adicto en la familia, nos afecta a todos. ¿Sí o no? Nos afecta a todos. Cuando hay otra situación, de la que sea, nos afecta a toda la familia. Ese es el efecto allí. Donde la mujer realmente dijo la verdad. Ella fue víctima del engaño de la serpiente. Por lo que Dios confrontó a la serpiente, versículo ya después 14, ¿verdad? Y el 15 que viene más adelante. Él viene y confronta a la serpiente porque la serpiente ya no tenía a quién más echarle la culpa. ¿Por qué? Porque ella tampoco quería echarle la culpa a nadie porque eso era lo que ella quería. Separar a la humanidad de Dios como ella estaba separada. Y estoy hablando de la gente que está en la serpiente, de aquel que manipuló a todas estas cosas. Así que, hermanos, este es, a grandes rasgos, el origen del pecado en el ser humano, de acuerdo a lo que nosotros vemos en esta introducción de Génesis 3 allí. Hace algún tiempo atrás, el año pasado, el pastor Rafael Techera predicó sobre Jeremías, que lo leímos al principio, Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, que dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y dice el versículo 10, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios es el que conoce el corazón, hermano, sus pensamientos. Y para guiar tu vida y mi vida en este 2023 y todos los años que Él nos preste, debemos recurrir a Él. Debemos de recurrir a Él. Yo quiero hablarle de 4 cosas. Y se las voy a leer rápido porque esto nada más era la introducción. Y la introducción era un poco larga. ¿Sabe por qué? Me quise detener en esto de Génesis 3 del 1 al 13. Porque hay muchas cosas importantes que quería compartir con usted para que estemos pendientes cuando situaciones lleguen a nuestra vida y cómo opera sutilmente el pecado. ¿Cómo opera sutilmente? Pero hay cuatro etapas del pecado y se las voy a leer que están aquí en Génesis. En esta porción que leímos, la primera es la incredulidad. No queremos creer la palabra de Dios. No queremos creer la instrucción divina. ¿Ven? Esto es lo que pasa allí con que Dios ha dicho. Sí, Dios lo dijo. ¿O no? Satanás, que es la serpiente antigua, que en el Apocalipsis se nos habla de ello, viene y dice allí, con que Dios ha dicho. O sea, Dios se equivocó, Dios no está correcto. Está retando la autoridad de Dios. Y ahí viene la incredulidad nuestra para creer la autoridad y la palabra de Dios, hermano. Hermano, usted y yo, y me estoy corriendo un poquito más hoy intencionalmente, hermano, porque tenemos bautismo ahora a las 2:30. Si no quisiera que nos vayáramos todos, algunos se tienen que salir, pues se van a salir, pero tenemos bautismo ahorita mismo, 2 personas se van a bautizar. De aquí del área hispana nadie, pero son del área en inglés, pero queremos celebrar esto. Así que ellos van a estar aquí a las 2:20, ya mismito han de venir para acá. Pero no podemos deshacer lo que Dios ha dicho, hermano. No podemos deshacerlo. Por más que nosotros queramos, por más que nos inventemos lo que nos inventemos, no vamos a poder deshacerlo. Allí la serpiente dice, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol. Bueno, Dios lo dijo, que no debíamos de comer de ese árbol y comimos. Y si Dios te ha dicho algo en tu vida, hermano, es mejor que no lo hagas.
porque estás retando la palabra de Dios, la autoridad de Dios. ¿Te das cuenta? No podemos agregar a lo que Dios dice. Ya eso hablé anteriormente. Segundo aspecto, la multiplicidad de ídolos en nuestra vida. Es parte de una de las etapas como el pecado progresa en nuestras vidas. No solamente es la incredulidad de que no le creemos lo que Dios ha dicho en su palabra, sino la multiplicidad de ídolos en nuestra vida. ¿Sabe qué? No queremos adorar a Dios solamente. No queremos adorar a Dios solamente. Esto de una adoración monoteísta como que no. Y dice, no, sí, yo solamente adoro a Dios. Así. Podemos pensar que quizás, dice, yo no tengo ídolos en mi casa. Yo no me inclino a ellos para nada. Pero hermano, es que hay otros ídolos modernos en nuestros tiempos, que no son ídolos de yeso, de pintura, de metal, pero son ídolos como la familia, como el trabajo, como el entretenimiento, como el negocio. Porque todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Todo lo que reemplace a Dios se convierte en un ídolo. Entonces, la multiplicidad de ídolos en nuestras vidas. No podemos confiar en otra autoridad y no debemos anhelar otra realidad, hermano. Vamos a decirle el tercer aspecto en esta cuarta etapa, en las etapas del pecado. La incredulidad, la multiplicidad de dioses, que no nos quedamos solamente a lo que Dios dice en su palabra, sino que creemos otras cosas más y ponemos otras cosas más. La rebelión. Esta es otra etapa del pecado. No queremos obedecer los mandamientos de Dios. Dice allí el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido y él comió. ¿Sabe? Eva decidió lo que era bueno para ella y su marido, ignorando la instrucción de Dios, a sabiendas. ¿Sí o no? ¿Ve? Rebelión. No podemos encubrir el pecado. Siempre recuerdo un dicho que decía mi mamá, y a lo mejor usted lo ha escuchado. Es un dicho de campo, o sea, no, a lo mejor usted no lo ha escuchado. Primero agarran a un mentiroso que a un cojo. Y yo me reía, porque en mi mente inocente de niño, yo decía, ¿cómo un cojo? Si un cojo lo agarran de aquí a allí. ¿Me entienden? Porque, yo me fijaba en la parte física. Él cojeando cómo iba a correr. El mentiroso tenía 2 piernas y corría y no lo iban a correr. Pero era precisamente, porque tarde que temprano, la mentira que habías dicho te iba a salir. Ya después que fui creciendo entendí la sabiduría que tienen esos dichos del campo. Realmente, hermanos, no podemos encubrir el pecado. Dice el versículo 7 que los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. La rebelión siempre tendrá consecuencias. Déjame decirle la última etapa. Incredulidad, multiplicidad de ídolos, rebelión y negación allí. No podemos escondernos del juicio de Dios. Dios vino a pedir cuenta y Dios va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta y tendremos que rendir cuenta delante del trono de Dios. Y segundo, en la parte de la negación, no podremos desviar el juicio de Dios. Aunque su gracia y su misericordia está por encima y es grande,
las consecuencias van a llegar a nuestras vidas. Termino con esta meditación que dice entonces, como comenzamos esta serie, esta introducción hoy a la serie, ¿por qué pecamos? ¿Verdad? El pecado entró, ¿por qué? Por la desobediencia del ser humano a la instrucción divina de Dios, de comer de ese árbol prohibido, y a partir de ahí hemos sufrido las consecuencias. Nacimos hereditariamente, espiritualmente, en pecado. ¿Cierto? Ahí estamos. Ahora, no hay por qué terminar el día de hoy así, con esa mala noticia. ¿Sí o no? No hay. No hay. La buena noticia es que Jesús obedeció la instrucción divina y subió a ese árbol o a ese madero, para deshacer la maldición del pecado que había sobre tu vida y mi vida. Esa es la buena noticia. Que uno comió del árbol y vino consecuencias para toda la humanidad. Y otro subió al árbol o al madero, a la cruz del Calvario. Y hay bendición para toda la humanidad que quiera creer en Él. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. La pregunta hoy es si deseas ser libre o no. Si deseas ser libre o no.